Hola, hola mi gente, ¿cómo están todos ustedes? En esta oportunidad les voy a hablar sobre el proceso de homologación. Por supuesto, en primer lugar, también quiero hablarle que más allá de todo esto, quiero hablarle cuáles son los requisitos principales que se utilizan para el proceso de validación, reconocimiento o homologación. Antes, quiero invitarlo a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal, a activar la campana y al mismo tiempo hacer sus diferentes comentarios. Si necesitan un video específico con relación a cualquiera de estos temas o a los videos que ya he realizado, pueden dejar también su comentario y yo, por supuesto, de manera satisfactoria le estaría brindando toda la información con relación a esta información. Dicho esto, pues comienzo con este video. Como le dije al principio, quiero hablar sobre el reconocimiento de validación. Se le denominan en diferentes formas, sea reconocimiento, validación o homologación. Eso va a depender del país, pero en general es lo mismo. En mi caso particular, yo recuerdo que cuando inicié este proceso, el primer requisito que te exigen o que te piden es que tienes que tener un contrato aquí en Bélgica, en el lado flamenco, con Inburgery Integras. Ese es el primer paso que debe de tener para poder realizar el proceso de homologación. Quizás usted se preguntará por qué. Y sí es importante, en primer lugar, porque el proceso te sale gratis. En segundo lugar, conjuntamente con los diferentes asistentes que te asignan en dicha organización, ellos te van a ir dando las diferentes orientaciones para realizar el proceso de homologación, que es lo que le voy a contar en este video. Ahora bien, ¿qué fue lo que yo hice? Una vez que hice el contrato con Inburgery, el asistente de esa organización te da una carpeta y una carpeta más o menos similar a esta. En esa carpeta, él te va a dar un documento en donde están todos los requisitos que debes de tener a la mano para comenzar el proceso de homologación. Antes es importante recordar que en este país se hablan tres idiomas que son el francés, neerlandés y el alemán. Tú puedes traducir tu documento en alguno de estos idiomas oficiales del país. En mi caso particular, yo lo hice en neerlandés e inglés. Les voy a explicar esto y por qué. El otro requisito importante es tener los documentos a la mano. En mi caso, yo tenía mis documentos, pero yo no los tenía apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela. Para los refugiados, como en mi caso, o las personas que estén bajo protección internacional, sea por asilo político, homofóbico, religioso u otro tipo de protección internacional que otorgue en este país, no es necesario tener los documentos validados o registrados por el Ministerio de Educación Universitaria y tampoco deben de estar apostillados, o sea, no es necesario tenerlos apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque pues sencillamente como estás bajo protección no puedes tener contacto con tu país de manera general. Ese fue mi caso. Yo tenía mis documentos pues registrados por la universidad, más no apostillado. Cabe destacar también que existe una diferencia para las personas que viven en concubinato o están casados con un nativo que quieran hacer este mismo procedimiento si es válido o si exigen que tus documentos estén apostillados, sea en Venezuela o un país de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Si es necesario tener los documentos apostillados y esto se lo digo con toda la propiedad o base, porque conozco muchas personas que hemos hecho el mismo proceso y a ellos sí les exigían los documentos apostillados. Para los refugiados o que estén bajo protección internacional, no es necesario tener los documentos apostillados. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos que te exigen para el reconocimiento? ¿Y de qué manera lo vas a hacer
utilizando, por supuesto, el idioma. En mi caso, yo lo hice, yo vivo en la zona flamenca y yo lo hice con el idioma neerlandés. ¿Qué fue lo que yo traduje en este idioma? Solamente el diploma y las notas o la calificación que te dan, que te otorgan, donde salen toda tu puntuación, tu score, es score. Allí, ese documento tienes que traducirlo en neerlandés o en cualquiera de los idiomas oficiales del país. ¿Por qué el diploma y las notas? Porque estos documentos, además de traducirlo, tienes que hacerlo bajo a un traductor jurado que esté reconocido o que tenga su matrícula. Ellos tienen su matrícula con relación a la traducción jurada y pues NARIC te exige que estos dos documentos sean traducidos bajo un traductor jurado. Eso es importantísimo saberlo, sea en neerlandés, francés o alemán. En mi caso yo lo hice en neerlandés, tanto el diploma como mis notas o mis calificaciones. El resto de los documentos que le estaré nombrando puede hacerlo usted mismo o si tiene una persona que conoce o que maneje cualquiera de los idiomas, inclusive inglés, porque también puedes hacerlo en inglés, usted puede hacerlo o pedir ayuda o hacerlo usted mismo bajo los diferentes traductores que conozca, que le sirva, como fue mi caso particular. Yo utilicé varios traductores y personas que conozco que me ayudaron a refrescar y a corregir muchísimas cosas con relación a muchos documentos. Ahora bien, le voy a nombrar cuáles son los otros documentos que no necesariamente tienen que ser traducidos bajo un traductor jurado. El programa de estudio. El programa de estudio no es más que son todas las asignaturas que tú cursaste durante toda tu carrera o tu formación académica, como por ejemplo química, biología, matemática, las carreras profesionales, en mi caso como enfermero, enfermería básica, médico-quirúrgica, materno-infantil, todas estas materias en donde señalan lo que son las unidades, el contenido, y que es lo que se conoce como contenido programático. Ese bloque, ese libro, porque es un libro, en el caso de mi programa, tiene un aproximado, creo que tiene como más o menos 500 hojas. Entonces, ese libro tienes que traducirlo, pero puedes hacer un resumen de 4 hojas máximo por cada asignatura o por cada materia. Eso es importantísimo también. Algo que no sea tan complejo, más o menos te salen como de 200 a 200, en mi caso, 200 a 250 hojas fue lo que pude resumir con relación al programa. Y yo lo hice en inglés. Otro de los requisitos que también es importante es un resumen de tu trabajo de investigación. En mi caso de la licenciatura de enfermería, yo hice un resumen en inglés de máximo de 7 a 10 hojas. Ahí vas a hacer un resumen de lo que es, más que todo ellos les interesa más es la parte de la metodología, del trabajo de investigación, la parte de la metodología y un resumen de los resultados es lo que a ellos más les interesa. Y básicamente esto tiene que ser entre 7 a 10 hojas. Yo lo hice, vuelvo y repito, en inglés. Otro de los requisitos que también te piden es si tienes tu constancia de trabajo, puedes también incluirla dentro de los requisitos para el reconocimiento del título. Otro de los requisitos que recuerdo también que es importante es la síntesis curricular. En mi caso particular, yo en ese momento cuando introduje los documentos, yo había realizado ya el curso por Inburgery, el de integración, y pues el profesor, a pesar que el curso fue en español, él dentro del plan de acción que se hizo en el curso, o nos exigió realizar nuestra síntesis curricular en neerlandés. Y pues ya yo tenía mi síntesis curricular, solamente muchas personas conocidos, tanto belgas como de otras nacionalidades, me ayudaron a reestructurar algunas cositas, algunos detalles con relación a la síntesis curricular. No era tan complejo, pero sí es un requisito también que debes de incluir para el reconocimiento del título. Y pues básicamente estos son los requisitos principales que te piden
para homologar el título en una carrera regulada. Cuando hablo de carreras reguladas, como en el caso de las carreras de salud, que te exigen, por ejemplo, el programa. El programa tiene que estar incluido para el reconocimiento. Hay otras carreras, las que no son reguladas, como en el caso de educación, derecho, administración, economía. Entre todas estas carreras, inclusive la de ingeniería, no es necesario, algunos sí les piden el programa, como en otras ocasiones no le piden el programa de estudio completamente, porque no son carreras reguladas, como en el caso de las carreras de salud, como enfermería, medicina, odontología, psicología, nutricionista, entre otras carreras. Eso también es importante saberlo para que, si usted piensa hacer este proceso, tenga más o menos idea y la orientación específica con relación a cómo es este proceso. Una vez que yo terminé todos los documentos, porque en ese momento, cuando yo hice este proceso, estaba prácticamente iniciando la pandemia. Eso fue en el 2020. Yo recuerdo que yo tenía oportunidad, porque cada una de las organizaciones te va enviando correo electrónico y te va recordando que si ya tienes todo traducido, tienes que hacer el proceso. En el caso de BDAB e Inburgery, la asistente de Inburgery, que es con ella quien haces básicamente todo este proceso. Una vez que ya tienes todo traducido, en mi caso, por ejemplo, el programa yo no lo tenía digitalizado. Yo tuve que escanear hoja por hoja de estas 500 hojas o de este libro del programa de estudio o del programa del contenido programático. Yo tuve que hacer el escaneo. Luego que digitalicé todos los documentos, yo se los envié a la asistente de la parte administrativa de Inburgery, que por supuesto te asignan una asistente que es la que va a llevar todo el proceso de reconocimiento, y ella es quien envía los documentos a NARI. Algo importante que deben de saber también, que es NARI. NARI es el Ministerio de Educación Universitaria de Extranjería, es decir, que ellos son los que se encargan de reconocer y de evaluar todo el proceso de tus documentos, y pues son los que te otorgan el reconocimiento, si es válido o no es válido el título en este país, en Bélgica. Las carreras de salud o las carreras reguladas son un poco complejas de reconocerlas. Muchos se preguntarán por qué. Eso va a depender de muchos factores. Uno de ellos es el hecho de tener que el contenido programático se asemeje a las universidades de acá de este país, en este caso de las universidades de la región flamenca. Este, Más allá del contenido programático, también va a influenciar las horas prácticas, las horas teóricas e inclusive las mismas asignaturas si, por ejemplo, en el caso de enfermería, una de las materias que aquí son indispensables, que son muy importantes, es enfermería psiquiátrica y enfermería en geriatría y gerontología. ¿Esto por qué? Porque en este país, pues, la población, según lo que estipula la edad, la mayoría de las personas son adultos mayores. Y aquí existen muchos centros residenciales o casas de reposo. Y pues bueno, el enfermero tiene que tener el conocimiento en enfermería geriátrica y enfermería gerontología. Entonces, en ese sentido, es muy importante estas dos asignaturas, psiquiatría y geriatría en enfermería. Por otro lado, el número de horas de pasantía, que en neerlandés se le llama stage, tienes que tener un número o una cantidad de 2.500 horas prácticas profesionales. Cuando hablo de las horas prácticas profesionales, me refiero a la parte praxis profesional, como por ejemplo las asignaturas que están directamente con la carrera, desde enfermería básica hasta que finaliza la carrera. Algo importante que también me gustaría hacer mención es con relación a las diferentes escuelas de enfermería. Aquí en este país la mayoría son técnicas. En neerlandés se le llama HBO Faith, que es, en español sería técnico superior o una carrera técnica. También se le denomina graduado. Aquí en Bélgica existen la mayoría de las escuelas
son técnicas, que son 3 años. Algo que también me gustaría comentarles es que básicamente las escuelas de enfermería son escuelas, aparte de ser técnicas, no son directamente con universidades, son como escuelas para adultos. Es como que funciona así como en la escuela de idioma, en donde yo me formé, que es un centro de formación para adultos. Así mismo funcionan estas escuelas. Existen varias escuelas también que son a nivel de licenciatura. La licenciatura son 4 años y la de HBO FAIF o técnico superior son 3 años. Pero aquí algo muy importante son las horas prácticas profesionales que en este país son muy importantes que usted tenga la parte práctica o pasantía, que son el total de 2.500 horas prácticas profesionales, apartando lo que son las horas teóricas. Y digo esto porque fue uno lo sé, porque conozco muchísimas personas que también han introducido su documento y no cumple con estos requisitos, sea porque no tienen todas las horas prácticas profesionales completas, más de 2.500 horas, o sencillamente porque no cursaron dentro del contenido programático la asignatura de geriatría, que es muy importante en este país. Dicho esto, chicos, creo que otro punto importante con relación a la homologación, bueno, luego que introducen los documentos, más o menos son como 8 meses que lleva el proceso para el reconocimiento. Uno mismo puede ir verificando por la misma página de NARIC. Allí ellos te envían un usuario y a través de tu número de identificación, tú puedes ingresar a la página y puedes ir viendo el proceso de cómo va. ¿Cuál es el primer proceso o el primer paso que ellos hacen? Es que ellos verifican todos tus documentos con la casa de estudio o con la universidad o con la escuela en tu país. Una vez que ellos verifican toda esta información, que los documentos son 100% válidos, una vez que ellos también certifican de que has pagado la cantidad que ellos piden para el reconocimiento, vuelvo y repito, cuando estás inscrito por Inburgery no es necesario, es totalmente gratis, no es necesario pagar. Y luego que pasa al siguiente paso, ellos te asignan un experto externo que va a evaluar todo el reconocimiento o tu documento para reconocer tu título o tu diploma. En mi caso particular, recuerdo que yo hice 2 entrevistas con el experto externo porque él no tenía muchas dudas con relación a los documentos y al mismo tiempo me hizo una serie de preguntas en español porque yo tuve un traductor porque no manejaba, imagínense, manejar el idioma en ese nivel de hablar de todas las asignaturas, del trabajo de investigación y de muchas preguntas que me hizo con relación a enfermería. Era, me imagino yo, que para él certificar de que yo tenía el conocimiento en relación a lo que él me preguntaba o en relación a enfermería. Fueron 2 entrevistas que yo hice. La segunda entrevista la hice para noviembre del 2020 y en diciembre, pues, tuve la fortuna y recibí esa gran noticia vía correo electrónico en donde me reconocían mi título de Bachelor en Enfermería, es decir, en español sería licenciatura en enfermería. Por aquí les estaré dejando ese documento importantísimo que fue un gran plus para mí en ese momento y pues yo en verdad yo no recuerdo que yo pensaba, no tenía la idea de trabajar enfermería en este país, pero bueno, fue una gran bendición para mí tener ese reconocimiento y que me diera la oportunidad actualmente hasta ahora trabajar en enfermería en Bélgica. Otro de los aspectos importantes que también me gustaría mencionar es que una vez que te reconocen el título, tienes que tener tu visado o tu código por el Ministerio de Salud Pública. Eso es importantísimo. La diferencia que existe aquí en Bélgica con relación a ese punto, y creo que en la mayoría de estos países, como en el caso de Alemania, Francia, España, de estos países europeos, es que una vez que ellos te reconocen el título,
o ya tienes reconocido o validado o homologado el título por NARIC o por el Ministerio Universitario del Reconocimiento Exterior, tienes que solicitar el visado en el Ministerio de Salud Pública, porque si no tienes este visado o no tienes este código, lamentablemente no puedes trabajar en el país hasta que te otorguen este código, que es lo que te va a dar esa oportunidad de trabajar la profesión en el área de salud, en el caso de enfermería. Bueno, chicos, creo que con esta información que les estoy brindando tendrán una buena orientación y podrán conectar en caso que estén haciendo este proceso, que es súper importante, no solamente para las carreras reguladas, también para las carreras no reguladas, que en realidad no tengan o tengan esa duda o no tengan la orientación completa cómo hacer este proceso. Pues para eso le hago este video, para brindarle esa información que sé que le va a servir de mucho a muchísimas personas que a veces nos bloqueamos y no tenemos esa orientación precisa, como me pasó a mí, que fui haciendo estos procesos poco a poco dentro de un bloqueo en mi mente, porque, pues, como siempre les he comentado en los videos anteriores con relación al idioma, que no es nada, es algo complejo, para no decir que es difícil. Dicho esto, chicos, no tengo más nada que decir, solo invitarlos nuevamente a ver los videos que ya he realizado. Hasta ahora llevo 3 videos que estarán colgados aquí, el link bajo de los comentarios. También puede hacer su comentario, suscribirse al canal y activar la campana. Créanme que eso me va a ayudar muchísimo. Primero, me va a dar motivación a continuar realizando videos y brindándoles toda la información que yo pueda darle desde acá, desde Bélgica, y al mismo tiempo a aumentar esta gran comunidad, esta gran familia, que sé que muchos van a conectar con toda la información que les tengo con relación a este proceso, a los diferentes procesos que se viven en estos países, específicamente aquí en Bélgica. Sin más nada que decir, solamente me queda despedirme de todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. 23 minutos.